Y está del otro lado del teléfono el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis. Gabriel, buenos días. Acá Gisela Busaniche y equipo te saludan. ¿Cómo estás? Gisela, ¿cómo estás? Buenos días y felicidades por el día de hoy. Muchísimas gracias, Gabriel. ¿Tenés segundo nombre? Nicolás. Ah, Nicolás es Gabriel lindo, ¿ves? Nicolás es lindo. Podría haber sido actor de telenovela, Catopodis. Venezolana, Sin duda alguna. telenovela venezolana. Tal cual. Ministro, lo llamábamos porque queríamos interiorizarnos un poco en cómo viene siendo la gestión. La semana pasada hubo la inauguración de un tramo de la ruta de Chacabuco muy importante y se vienen finalizando tramos de autopista. Esto es parte de la reactivación económica y quería preguntarle cómo viene esto y el balance, ¿no? Que está haciendo en este mes a junio de 2021. Bueno, me parece que el sentido fundamental es entender que la Argentina, digamos, tiene un futuro claro, tiene un horizonte claro, mientras resuelve y mientras salimos de esta pandemia. Los argentinos tienen que saber que mientras vacunamos, mientras logramos que casi 20 millones de argentinos muy pronto estén vacunados, mientras podamos ir saliendo de esta que es la crisis extraordinaria más importante en la historia del mundo y del país, hay un proyecto de país, y ese proyecto de país, por supuesto que se tiene amarras, tiene ejes muy claros en la obra pública, y por eso las obras que estamos terminando, las obras que estamos haciendo, más de 1.400 obras que hicieron en todo el país, bueno, hablan de la Argentina que sale de la pandemia, la Argentina que tiene que achicar brechas, la Argentina que tiene que llegar con agua y cloaca a lugares que no tenían y no tienen agua y cloaca, pero también la Argentina del desarrollo, las obras como la Ruta 7 que vos mencionabas, de Chacabuco a Junín, o la semana que viene estamos inaugurando la variante de Pergamino, o cada ruta que estamos llevando adelante dan sin duda la idea y el mensaje de que estamos preparándonos para ese día que termina la pandemia. Un día termina la pandemia y en ese día nosotros tenemos que estar preparados con la mejor infraestructura para poder poner la Argentina definitivamente de pie. Ministro, ¿cuál es la variante de Pergamino? ¿Va a ser una autovía o una autopista? Claro, es la Ruta 7 es la que va de Luján hasta Junín. Sí. Esa ruta, que son más de 150 kilómetros, están en obra. Inauguramos 40 kilómetros la semana pasada con el presidente. Está en obra la variante de Chacabuco en esa ruta, que es la Ruta 7, que es la que llega a San Luis y a Mendoza. Pero hay otra ruta también muy estratégica, que es la Ruta 8, y que cuando uno la recorre, también puede llegar a Mendoza a través de la Ruta 8, tiene que cruzar por el medio de Pergamino. Bueno, la semana que viene se inaugura esa variante y los camiones y el transporte no van a tener que entrar en el medio de la ciudad, ni perderse 40 minutos con los semáforos, ni generar una situación de mucha inseguridad como se produce cada vez que cientos de camiones entran en un pueblo, en una localidad que ha ido creciendo en los últimos 10 o 15 años. Estamos hablando de obras, Gisela, que se empezaron en el 2007, 2008, 2011... Tenemos que terminar con esta lista de frustraciones y de obras que llevan 20 años en la Argentina. Por eso la Ruta 7, por eso la Ruta 8, por eso la Presidente Perón, por eso acueductos que se iniciaron hace muchos años y que definitivamente tenemos que poder terminar. Claro, esta de Pergamino, que la verdad va a ser muy buena, pues yo suelo ir al pueblo de mis abuelos al sur de Santa Fe, paso por ahí y tenés que pasar sí o sí. O sea que es muy buena obra y muy esperada además, hace años se está esperando. Comenzaron también, o deberían haber sido terminadas en la gestión del macrismo. ¿Cuántos kilómetros finalizaron en la gestión del macrismo y cuántos kilómetros vienen terminando en la gestión de Alberto Fernández? No, mira, todas las rutas estaban paradas cuando llegamos. Cuando nosotros llegamos había 250 obras, el 70% de esas obras estaban absolutamente paralizadas por falta de pago. Nosotros reactivamos esas 250 obras y ahora estamos con 1.450 en todo el país. Obras que no son solo carteles, son cientos de familias trabajando, cientos de familias que reciben agua, cloaca, que pueden tener la ruta segura y la autopista que se necesitan. No hay dudas de que estamos llevando obra donde en el gobierno anterior había publicidades y carteles, y los argentinos no le creyeron al país de las publicidades. Por eso nosotros vamos a ser muy serios, muy claros cada vez que tengamos un anuncio. Por eso el otro día con el presidente anunciábamos obras que estaban enmarcadas en las PPP. La ruta de Junín a Rufino es una obra que estaba pensada en el esquema de las PPP y que iba a salir
ese tramo unos 25.000 millones de pesos y nosotros lo vamos a hacer por 8.900, una obra que se está licitando ahora, bueno, terminando con esa bomba de tiempo que eran las PPP, con un esquema que definitivamente estaba pensado más para que 4 o 5 se llenen los bolsillos a costa de todos los argentinos. Ministro, ¿y cuál de todas las obras que se están realizando es la que cree más necesaria, esta obra que lo obsesiona y que la quiere terminar? No, mi obsesión es el agua, mi obsesión es los 20 millones de argentinos que no tienen cloaca, los 8 millones de argentinos que no tienen agua, cómo seguimos expandiendo esa red tan importante en la Argentina que termine de poner un piso de dignidad, ¿no? Un piso de mayor inclusión y de equidad en todos los argentinos. Esta pandemia puso, de alguna manera, puso en evidencia todas esas desigualdades que tiene la Argentina, y es una tarea seguramente que me va a trascender a mí en términos de gestión, pero necesitamos poder culminar. Por eso estamos construyendo acueductos, por eso estamos poniendo en marcha obras hídricas, por eso estamos buscando como objetivo achicar esa brecha que es tan importante, que tiene que ver con el agua. Ministro, en ese sentido, el gobierno anterior se llenó la boca hablando de esto, habló de los PPP, que eran medio paso para atrás, una suerte de supuesta modernidad que se había caído a pedazos en todo el mundo, y hoy la obra pública ni siquiera es criticada por la oposición, que siempre ha sido bastante criticada en términos de tiempo de elecciones. ¿Cómo relaciona todo eso? Bueno, lo relaciona porque me parece que hay hoy una decisión muy clara del presidente de la Nación que me ha encomendado trabajar con la obra pública en todo el territorio. Hoy tenemos más de 1.500 municipios con obra pública, las 24 provincias, cualquier provincia de la oposición, cualquier intendente de la oposición, en este mismo programa les podría contar a ustedes todas las obras que estamos haciendo, y de hecho Chacabuco, Junín, inauguramos la semana pasada 40 kilómetros de autopista. Los 2 intendentes son de la oposición, los 2 por supuesto que estuvieron en el acto, y creo que eso es un paso muy importante que estamos dando. Yo fui intendente 4 años con el macrismo, ojalá me hubiesen tratado como nosotros los estamos tratando a ellos. Yo no recibí, y ningún intendente en aquel momento de la oposición del peronismo recibimos una sola obra, y todo esto también cargado con una decisión personal, pero también del presidente de la Nación, de absoluta transparencia, un mapa de inversiones. Cualquier ciudadano puede entrar en ese mapa de inversiones para saber hoy dónde están las 1.450 obras, cómo se están ejecutando, quiénes ganaron la licitación, y de la mano de eso un observatorio de la política pública con instituciones, universidades, Poder Ciudadano, CIPEC, controlando todos los procesos de contratación y tratando de garantizar todos los días que podamos cumplir con este objetivo, que es que el 100% de los recursos lleguen a la obra pública. Cuanta más transparencia hay, por supuesto, garantizamos el buen uso de los recursos, pero fundamentalmente que las obras se puedan hacer en tiempos mucho más responsables. Ministro, ¿qué tal? Agustín Álvarez Rey lo saluda. Le quería preguntar puntualmente, usted daba cuenta recién de los intendentes, su relación con los intendentes. Usted fue intendente, y también uno ya todos empezamos a pensar, y la política también lo hace, en el pospandemia, la llegada de vacunas ayuda, ¿no? ¿Qué le dicen los intendentes de la pospandemia? Más allá de la obra pública, cuando usted dialoga con los intendentes, ¿cuáles son las necesidades de los municipios que, más allá del estado de emergencia que estamos viviendo, donde el Estado puso mucha plata para resolver cuestiones, qué van a necesitar para que la Argentina vuelva a funcionar normalmente cada uno de los intendentes? Mira, lo primero es, por supuesto, que podamos salir de esta crisis, que podamos mirar agosto y septiembre como meses donde el nivel de vacunación nos permita empezar a pensar en un país que recupere cierta normalidad, y en ese sentido los intendentes, que son los que están todos los días allí en el territorio, saben que la prioridad es generar empleo, que la prioridad en sus ciudades es cómo se mueve la rueda de la economía, cómo recuperamos de alguna manera el valor del bolsillo y el poder de compra que tienen los argentinos. Allí tiene que haber, y hay definitivamente de parte del gobierno, un esfuerzo y
una estrategia articulada con todas las medidas posibles. La obra pública, por supuesto, es una de las palancas. Siempre la Argentina que estuvo en crisis salió abrazado a dos prioridades, a dos palancas que son la obra pública, la construcción por un lado y por otro lado la industria nacional. Y esa va a volver a ser la manera con la que la Argentina salga adelante, poniendo siempre en valor, chicos, la templanza, la sabiduría, la paciencia, la fuerza del ciudadano de a pie, de la ciudadanía, que angustiados, cansados, muy golpeados, siguen apostando al cuidado, no se quieren enfermar y saben que el gobierno no se está ahorrando un solo esfuerzo en pelear contra esta pandemia y en garantizar realmente que los resultados sean todo lo bueno que tienen que ser. Habla Gabriel Catopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación, hablando de esta industria y la necesidad de la reactivación. El 58% de la capacidad instalada estaba el año pasado, en este mismo mes, en mayo del 2020, y ahora la maquinaria es 64,5% de capacidad instalada, es decir, que va subiendo la capacidad de las máquinas que empiezan a trabajar para generar esta reactivación. Pero en el medio hay un año electoral y en el medio está la pandemia y un montón de obras que realizaron que quizás muchas veces quedan un poco silenciadas, ¿no? Por el ruido que hay respecto a otras cosas. Y en el marco de ese ruido, ¿no? Ese ruido que mete en la oposición con el laboratorio Pfizer o que mete el plan de vacunación frustrado que uno a veces mira para un lado y mira para el otro viendo el contexto mundial y de frustrado no tiene nada. Pero, ministro, ¿qué le pasa cuando ve tanto ruido y que se habla tan poco de las cosas que se hacen? El ruido que propone la oposición lo único que hace es sumar, por supuesto, angustia y generar más confusión. Y cada vez que hay ruido, lo que de alguna manera también se pone en cuestión es la capacidad de comprender la realidad y lo delicado de la situación. Ahora, me parece que el punto no es lo que dice la oposición, sino lo que hicieron cuando fueron gobierno, y cuando fueron gobierno fueron un verdadero fracaso. Ellos fracasaron gobernando la Argentina durante 4 años, y la verdad que ese es el punto de mayor preocupación para los argentinos. La vivencia más directa, más concreta que tiene un ciudadano a pie tiene que ver con esas facturas de luz y de gas que eran imposibles de pagar, o con los remedios que había que pagar en la farmacia por parte de nuestros adultos mayores, o con la obra pública que estaba parada, o con un sistema que claramente, un sistema de salud que claramente se desfinanció durante esos 4 años. Bueno, ellos fracasaron, nosotros tenemos que tener la claridad en el mensaje, tenemos que enfocar, tenemos que centrar, no se la tenemos que dar a los de amarillo, tenemos que jugar el partido de la manera más ordenada, con mucha cohesión política, y estar convencidos de que hoy la responsabilidad que tenemos nosotros fundamentalmente es terminar de cuidar a los argentinos en el medio de esta pandemia y al mismo tiempo cuidar el ingreso, cuidar el trabajo, cuidar el bolsillo, que es la preocupación también más importante que tiene cada ciudadano. Muchísimas gracias por esta charla con Ahí Vamos, ministro. Estaremos atentos entonces a las rutas que se están terminando y que se inician, y también en este marco a lo que usted decía, ¿no? Que también se están realizando muchas obras, no solamente de rutas, sino de agua y de cloacas y de instalación de servicios básicos. Gracias, Gisela, un beso muy grande. Un beso. Era Gabriel Catopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación.